Hola, ¿cómo le va? Muy bienvenido a este espacio, a este momento en que tratamos lo más relevante dentro del mundo del arte y del entretenimiento. Y este es un año muy especial porque usted vio que se han venido conmemorando dentro del sistema decimal los 70 años de, los 80 años de, los 100 años de, etcétera, etcétera. Es un año clave. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los personajes más emblemáticos del mundo de la literatura y del mundo del arte y del mundo de la imaginación y de la creación. Porque este año, en junio de 2024, se cumplieron los 100 años de la muerte de ese grande que se llamó, voy a mostrar un libro para que usted vea, El proceso de Franz Kafka. Murió Franz Kafka, autor de, entre otros libros del proceso, en 1924. Bueno, no sé dónde han ido a parar todos los libros, porque estas son ediciones viejas, de otras épocas en que yo me puse a leer a Kafka. Y la verdad que no sé dónde está el castillo, no sé dónde está la metamorfosis. Han quedado por allí en alguna biblioteca. Pero sí tengo todos estos libros que hablan sobre los textos y la creación de Franz Kafka. Acá tengo este que se llama Franz Kafka, una biografía de Raúl Heichmann. Tengo este otro, se llama Kafka, literatura y pasión. Bueno, que no es de mi preferencia, no me salió tan bueno. Tengo estas conversaciones de Franz Kafka con Gustav Janusz, que realmente me fascinaron porque acá está el pensamiento de él. Bueno, y tengo este otro, para que usted vea, nada más que a modo de ilustración para que usted vea cómo me ha fascinado la literatura y la personalidad de Franz Kafka. Este es un libro gordo, bastante difícil de entender, pero bueno, aquí está toda su filosofía de vida. A ver, Franz Kafka es el emblema de lo que en algún momento después, con el tiempo, fueran las raíces de autores como Albert Camus, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, entre otros. Es decir, él dio un puntapié inicial para que otros después siguieran con su literatura. ¿De qué trata o de qué trataron los libros de Franz Kafka? Muchos se preguntan si tuvieron que ver con la relación paterno-filial, que él la mantuvo dentro de los cánones que pudo, pero su padre era un hombre que realmente lo despreció toda la vida. La vida amorosa de Franz Kafka fue muy interesante. Tuvo varios amores. También se habla de la incidencia que tuvo en él el sistema burocrático en el cual él estuvo sumergido durante muchos años y que lo sufrió y finalmente lo dejó, lo abandonó. Bueno, todo eso terminó en 1924 cuando él falleció, muy joven todavía. Usted sabe que libros como La Metamorfosis, por ejemplo, o El proceso que le acabo de mostrar, o tantos otros, dan pie a que el autor y los lectores se encuentren en un mundo absolutamente, no voy a decir disparatado, pero en un mundo donde las cosas no son como en la realidad, donde la imaginación de Franz Kafka fue frondosa, dio rienda suelta a todo lo que él pensaba como absurdo en la vida, o en la vida cotidiana, y es un ir y venir de la realidad a la irrealidad. Usted lo sabe bien si ha leído
por ejemplo, La Metamorfosis, que es el libro más conocido de él, o si no, El Proceso, que también fue uno de los libros que más impactaron por esa forma absurda que aunque él presenta las situaciones y no les da ninguna solución, no les deja solución. No, el lector se encuentra ante un mundo distópico a veces, utópico por momentos, pero que no le encuentra un sentido. Y ese fue el mundo que Franz Kafka plasmó en sus libros. Libros que han sido abundantes, libros que yo no sé si es más abundante la bibliografía de él que la literatura de él. Yo creo que la bibliografía le ha ganado porque muchísimos estudiosos del tema o de la literatura de Franz Kafka se han encontrado con un universo realmente, como le decía, del nonsense, del sinsentido, permiso. De ese mundo donde las situaciones eran absurdas, poéticas por momentos y por otros momentos bastante desolada o desoladora, porque el lector se encuentra ante situaciones que no va a poder resolver nunca y se pregunta de dónde vino todo eso. Bueno, evidentemente de una mente febril como la que tuvo Franz Kafka. Nació en Praga, se crió en una familia adinerada, su padre era muy torpe, ignorante, lo maltrató muchísimo, su madre lo apañó, él escribió en alemán, siendo checo, era una mente privilegiada realmente. Hay que leer las biografías de Franz Kafka para darse cuenta de que él tenía, un gran conocimiento del mundo de la cultura y además un profundo conocimiento de lo que era el ser humano. No sé si tiene que ver el mundo freudiano con el mundo de Franz Kafka, pero fíjese que fueron más o menos, aparecieron los dos en la misma época. En esa época en que todavía imperaba el imperio austrohúngaro, después se vieron desplazados porque eran judíos ambos. Él se fue a refugiar a algún sanatorio en los Alpes, pero ellos vieron venir la cosa. Tanto Freud como Kafka vieron venir que el mundo se les ponía en contra. Entonces quizá eso fue lo que también Franz Kafka trató de plasmar en sus libros. Ese mundo tan irregular, tan irreal, tan absurdo, que significó el cambio de mentalidad de la gente, donde todos los ciudadanos vivían en una aparente armonía, sobre todo los que tenían una clase o pertenecían a una clase más o menos pudiente, y se dieron cuenta de que la cosa no iba por ese lado, de que había un odio latente que, los desplazó. No fue tanto en el caso de Kafka el naciente antisemitismo que estaba provocándose en ese momento en Europa y sobre todo en el Imperio Austrohúngaro. Él, si lo sintió, no lo dejó plasmado de esa manera. Vivía en su mundo muy especial. Pero yo le tenía que decir de que los dos, tanto Freud como Kafka, vivieron lo que estaba significando, lo que era en ese momento, lo que después desembocó en la Primera Guerra Mundial. Ese mundo fragmentado, ese mundo de ilusiones, que era el mundo del Imperio Austrohúngaro, que después aterrizó de una manera estrepitosa contra un mundo hostil y adverso, o contra un suelo hostil y adverso. Es muy interesante leer, por ejemplo, no la literatura solamente
a la cual me estoy refiriendo, tan absurda, tan sin sentido, sino las cartas a sus amantes, a sus amores. Las cartas a Milena, por ejemplo, fueron realmente fantásticas, son hermosas. Han sido editadas después de la muerte del autor. Y lo interesante también de su literatura y de su postura ante el mundo era que él le pidió a su amigo Max Brod, con el cual tuvo interminables charlas, que si él moría antes, joven, como él ya sabía que iba a morir de tuberculosis, las quemara, las hiciera desaparecer de la faz de la tierra. Por suerte a esos pedidos los deudos y la gente que les sobrevive y que ha amado a esos personajes no les hacen caso. Y bueno, así es como el mundo entero pudo acceder a la literatura de Kafka una vez que él falleciera. Un hombre exquisito, un hombre torturado, pero al mismo tiempo muy feliz, al mismo tiempo muy optimista. Era una personalidad totalmente ambivalente. Por un lado, él se daba cuenta de las falencias del ser humano, se daba cuenta de la parte oscura del ser humano, pero al mismo tiempo vivía como un ciudadano prístino y feliz que aprovechaba las circunstancias de su vida para tratar de pasarla lo mejor posible. Este fue Franz Kafka, el gran autor que ha dado pie o ha dado el puntapié inicial para que, le decía, autores como Albert Camus, como Jean-Paul Sartre, como Jorge Luis Borges o como Gabriel García Márquez, después hablaran de una manera parecida, pero al mismo tiempo generaran otro lenguaje, el lenguaje que le fue propio a cada uno. Bien, señores, yo creo... quiero decirle otra cosa. Hay muchas películas sobre las historias de Franz Kafka. Está la Metamorfosis, que yo creo que es la mejor producción que se ha hecho, aquella con Anthony Perkins como protagonista. Está El Proceso, que me gustó mucho. Son todas películas de la década del 50 y del 60. Pero ahora, en televisión, se han lanzado algunas producciones alemanas o de Mittel Europa o de Europa del Centro, que realmente no le encuentro sentido. No solamente las historias son historias que necesitan una concentración especial, sino que ¿quiere que le diga la verdad? Son tan aburridas que yo no pude terminar ninguna de ellas. Está El Castillo, La Metamorfosis, versiones nuevas de estos años. El Castillo, La Metamorfosis, El Proceso, bueno, no se las recomiendo, porque realmente nadie en el cine ha podido capturar el espíritu de Kafka. Es muy difícil. Hay autores o directores que se animan a llevarlo al cine, pero le aseguro de que ninguno ha dado en la tecla. Bueno, es Franz Kafka, por eso se llama ese adjetivo que ha dado la vuelta al mundo, que sigue dándola, que es algo kafkiano. ¿Qué significa algo kafkiano en español? Algo que no tiene sentido, que no tiene pies ni cabeza, algo que nos desconcierta. Está muy bien ese adjetivo, está muy bien. Bueno, estas películas de las cuales yo estoy hablando, que no tienen actores conocidos, por lo menos para nosotros, ni autores, ni directores, bueno, no sé si son kafkianas, pero que no han dado en la tecla con el espíritu que quiso darle Franz Kafka a sus libros, seguramente es así. Señores, esto ha sido todo por hoy. Me despido hasta cualquier momento. Hoy quisimos de alguna manera homenajear a este hombre extraordinario que se llamó Franz Kafka y que, a pesar de ser judío,
Alguien ha dicho que era un verdadero santo. ¿Por qué no? Si usted lee la biografía de Kafka, se va a dar cuenta de que era un hombre, como le decía, prístino, puro, un verdadero santo. Bueno, en fin, esto ha sido todo por hoy. Me despido hasta cualquier momento, hasta la semana que viene. Y bueno, que la pasen muy bien. Todos la pasemos muy bien, todos nosotros. Chao, hasta siempre.